Shalom, Ubrajot, amados Sahim, que la paz del Eterno ya sea con ustedes, su casa y su familia. Nosotros acá como Tarmedines del Señor en esta área tenemos el honor y el privilegio de que Hashem Adonai nos dé un día más de vida. Por favor, denle gracias a Dios donde quiera que esté. Hoy estamos con el pastor, un hombre de Dios. Y vamos a conversar con este pastor llamado John Sánchez, desde acá, de Cartagena, señores de India. Un hombre de Dios que nos ha dado el privilegio de poder conocerle en el Señor. Y hoy quiero que él se presente. Preséntese, pastor, Dios al público. bendiga, muchísimas gracias, Dios amado bendiga. pastor José Heredia, un placer también conocerle. Amén. Y bueno, saludamos a toda esa vasta audiencia, ese pueblo lindo que nos ve y nos escucha. Dios le bendiga. De este lado el pastor John Sánchez, acá en la ciudad de Cartagena. Amén. Hermano, si usted no ha venido a Cartagena, le aseguro que tiene que venir. Hay personas buenas y una gastronomía muy exclusiva y que le será de gran bendición. Pero ya basta de tantas cosas. Pastor, yo tengo varias preguntas específicas y me gustaría que usted como pastor nos ayude. ¿Cómo una persona se da cuenta que tiene un llamado, o sea, pastoral, evangelístico, profético? ¿Cómo lo identifica? Haga un resumen y vamos a Amén. ver. Bueno, sabemos lo que dice la palabra, hablando del apóstol Pablo, de que Dios, el mismo Jesús, constituyó 5 ministerios y el propósito de estos 5 ministerios es edificar y perfeccionar la obra del Señor. O sea que es necesario dentro de la iglesia de Dios. Ahora podemos mirar que fue que el mismo Dios constituyó. Eso habla de que el ministerio es algo que es un llamado directo de Dios para con la persona. Es el Dios que llama, es lo primero. Ahora, cuando uno ve que hay un llamado de Dios, primero, dentro de ese llamado de Dios, hay ese sentir, está ese anhelo, se despierta ese deseo, primeramente. Segundo, hay una confirmación, ¿ya? Dios habla, Dios muestra, Dios comienza a dirigir a esa persona hacia ese ministerio, mostrándole que está siendo llamado por Dios por un área específica, sea evangelístico, sea pastoral, sea profético, sea la parte, bueno, de los ministerios. Entonces, lo primero que hay un llamado de Dios. Sí. En ese llamado, Dios comienza a poner esa inquietud en el corazón, a nacer, comienza a nacer esa inquietud en el corazón de esa persona. Entonces, cuando nace esa inquietud, la persona comienza a recibir esa respuesta de Dios, porque esa persona que está siendo inquietada por Dios, la Biblia dice, si alguno anhela ser obispado o ser obispo, buen oficio desea. O sea, si lo anhela es porque dentro de ese anhelo está un llamado de Dios. Número uno. Número dos, viene lo que es la parte de la confirmación, ¿ya? Donde esta persona que siente ese deseo, pues esa persona tiene que buscar una confirmación. Como Dios habla de muchas maneras, de muchas formas, y esa confirmación debe ser a través de la oración. Dios habla a nuestro oído, Dios habla a nuestro corazón, Dios habla a través de sueños, y también Dios puede utilizar a otra persona que Dios use a través de el don profético para Dios confirmar ese llamado. Número dos. Número tres, una persona que tiene un llamado, dice la Biblia que la iglesia debe confirmar ese llamado. La Biblia dice en Hechos capítulo 13, cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía, estaban orando, dice el Espíritu Santo de Dios habló. Sí. Ahí el Espíritu de Dios les habló que había un llamado y dice que la iglesia les confirmó ese llamado. Entonces debe haber un sentir, debe haber una confirmación de Dios y una confirmación de la iglesia. Hay otra pregunta que tengo muy buena, que es la cobertura. Actualmente vemos que han salido muchas coberturas. Usted es pastor y tiene mucho tiempo. Es bueno que una persona salga a pastorear, pero uno sin ser ungido, sin ser confirmado, y que haya aprendido de alguien y que tenga una cobertura. ¿Cuál es la consecuencia que se puede ver cuando una persona no anda bajo cobertura? Bueno, es importante la cobertura espiritual, es bíblica y es importante. Entonces hay consecuencias bien funestas cuando una persona no está bajo una cobertura espiritual. Porque primero que todo la Biblia habla de que el ministro de Dios debe ser enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia dice que no debe ser un neófito. La palabra neófito, dentro de sus significados, está una persona inexperta
O sea, no debe ser una persona inexperta para que no caiga en descrédito y en los lazos del diablo. Entonces, toda persona es bueno que tenga una cobertura espiritual, un mentor, un maestro, porque es que nadie nace solo, nadie se forma solo. Es mentira la persona que dice que yo me hice solo, yo no aprendí de nadie, a mí me enseñó Dios. El único que le enseñó el Señor fue Pablo. A Pablo fue el que se le apareció el Señor y Pablo no fue a preguntar a nadie más, sino a confirmar lo que él había recibido. Pero fuera de Pablo, aunque ya Pablo era una persona instruida por Gamaliel, Sí. pero todos nosotros somos producto, todos nosotros somos producto de un pastor, de un maestro, de un hombre, de una mujer de Dios. Entonces, la cobertura espiritual es importante porque si Salomón, siendo el hombre más sabio del mundo, dice la Biblia en ese momento que Roboán, cuando el pueblo vino a pedirle que le aliviara el impuesto, dice que él fue a los ancianos consejeros de su padre. Ahora que si Salomón, siendo Salomón, tenía ancianos que le aconsejaban, cuánto más nosotros necesitamos gente de Dios, gente con experiencia, para que también nos capaciten. En la multitud del consejero está la sabiduría. Santo. Por último, pastor, y no menos importante, ¿cuál es la problemática que usted puede visualizar dentro de los ministerios y la iglesia de hoy que está afectando afuera? Porque hay cosas que afectan adentro. Ahora, la parte de afuera que está afectando, que los impíos no vienen a las congregaciones, esas problemáticas que usted ve y nos da la solución, inmediatamente ahí mismo se despide. Ok, bueno, hay una gran problemática y es que muchos que hoy están ministrando, digo muchos porque no es bueno generalizar, pero mucha gente que está ministrando no ha sido formada. Dios llama, Dios capacita y después envía. Hoy estamos viendo una cantidad de muchachos, de hombres, de mujeres que han sido llamados por Dios, pero no han esperado un tiempo. O sea, no están capacitados y salen así, salen a predicar, pero no es suficiente tener hambre, tener deseo, tener un don, tener un llamado. No, se necesita ser formado. La falta de formación, hay algo que se llama, alguien le llamó una unción de poder. La unción de poder es la que te da a ti para que tú ores por los enfermos, libertes a los endemoniados, levantes paralíticos, prediques con denuedo. Eso es una unción de poder, pero hay algo que se llama unción de vida, que es lo que te forma un carácter. Porque dentro del ministerio tenemos que aprender a decir sí, pero también debemos aprender a decir no. Tenemos que aprender de que uno no se puede juntar con todo el mundo, porque no todo el mundo te produce una edificación. ¿Ya? Y es importante pues ser formado, madurar. Entonces el gran problema de hoy es que hay mucha gente que está saliendo al ministerio siendo inmaduros y como son inmaduros no tienen una preparación espiritual ni dentro del carácter, pues se mueven de manera que lo que están es dando mal testimonio. Y el mal testimonio está haciendo más daño a la iglesia que el mismo diablo, que los demonios y aunque los mismos enemigos de la cruz de Cristo allá afuera, porque el mal testimonio le resta credibilidad, le resta autoridad al cristiano y por eso hay mucha gente que no cree en el evangelio. ¿Por qué? Porque alguien dijo que la única Biblia que leen los inconversos es la Biblia que ven en nosotros. Amén. Porque el inconverso no va a ir a ver qué dice la Biblia. Ellos ven nuestra vida, nuestra conducta. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos ser luz de esta tierra para que nuestra luz alumbre a los hombres y ellos puedan ver esas buenas obras en nosotros y glorificar a Dios. Y no podemos permitir que por un mal testimonio, una mala conducta, pues por causa de estas cosas los gentiles blasfemen el nombre de Dios y es lo que está pasando. ¿Cuál es el consejo? Yo le digo a todos aquellos jóvenes, hermanos y hermanas que tienen un llamado de Dios, todo tiene su tiempo. Santo. Y en el tiempo de Dios todo es perfecto. Espera tu tiempo, déjate pastorear, déjate formar y que tu carácter en Dios sea formado. Y cuando tu carácter sea formado, entonces tú vas a tener la madurez, la estructura para poder pues manejar, perdona la redundancia, la fama, los dones y lo que trae consigo el ministerio.
porque el ministerio trae consigo muchas cosas. Hay gente que por la falta de formación no aguanta un halago, no aguanta un halago. Recuerdo el testimonio de Juan Buyán. Juan Buyán, que fue uno de los padres, pues, de un predicador del siglo antepasado, él contaba de que un día él se bajó del altar y lo estaba esperando una mujer. Y la mujer le dijo: doctor Buyán, usted es el mejor predicador que yo he escuchado, usted es el mejor, no hay alguien mejor que usted. Y Juan Buyán dijo: sí, lo mismo me susurró Satanás antes de bajar del altar. O sea, porque Juan Buyán no fue grosero, lo que Juan Buyán entendió por su madurez es que el enemigo le gusta eso, le gusta estar dañando los corazones. Cuando una persona no entiende esto, comienza a adular. Y la adulación es peligrosa cuando una persona no es madura. Santo. Señores, esto da sed y hambre de más, pero nuestro pastor tiene un canal. Pero no solamente él, sino que su congregación tiene un canal y él se enfoca más en su congregación. Por eso yo quiero que tú te suscribas a ese canal. Amén. En cámara está nuestro hermano el celote milanés. Cuidado, si tú estás en pecado y estás tomando el altar, Maestro de la palabra milanés. maestro de la palabra milanés va para tu casa, el celote. Así que shalom, brajot, amados, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Paz. Bendiciones.